Hemos convocado a Victoria Bordas, ella es periodista, comunicadora de nuestra ciudad y forma parte también de la programación de esta propuesta que tiene el Centro Cultural Provincial y por eso la hemos convocado. Bienvenida, Vicky, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, bueno, a todo el equipo y también hola, bueno, a todos los televidentes, por supuesto. Bueno, vamos... Qué distinto estar en este lugar, te la debo, estar del otro lado. Te acostumbraste, sí. Lo puedo asegurar que te lo acostumbras, sí. Vicky. En principio, contanos a grosso modo las características de la agenda que se diseñó desde el Centro Cultural. El Centro Cultural es el segundo año consecutivo que propone actividades en el marco de esta semana, ¿no? La Semana de la Memoria, porque no solamente es el 24 de marzo, con la característica particular que este año se cumplen los 40 años de la vuelta a la democracia. Claro. Entonces, como a los comunicadores y a los periodistas nos encantan las cifras redondas, sí, claro, ahí vamos y festejamos este tipo de cosas. Bueno, el Centro Cultural propuso en esto de seguir pensando las memorias colectivas, los entramados, pensando que la cultura también es algo de todos los días, es algo que vamos aportando poco a poco con los distintos momentos que habitamos individualmente y que los dialogamos y los entramamos y eso se vuelve colectivo, ¿no? Por eso la Semana de la Memoria tiene esta característica. Hoy decía, se inauguran las muestras, en realidad son 3 muestras más una proyección permanente de un corto que se llama Excelentísima Señora, hecho por Teresita Cherry, una gran cineasta santafesina, y su hija también cineasta, Ana Sol Alonso, que va a tener proyección permanente, más las 3 muestras de las organizaciones. Esto es una característica que ha logrado el Centro Cultural este año, es que todas las actividades propuestas por el Centro Cultural Provincial dialogan con distintas organizaciones territoriales por lucha de los derechos humanos, ¿no? De aquí de nuestra ciudad, como por ejemplo el Foro de la Justicia contra la Justicia y la Impunidad, por ejemplo Baldosas por la Memoria, bueno, bien lo decías el jueves con las mujeres del colectivo de Devoto, los integrantes del Periscopio, que son los expresos de la cárcel de Coronda, digamos. La característica de este año de la Semana de la Memoria es que las organizaciones se han sumado de manera maravillosa y en diálogo para proponer distintas maneras de hacer memoria. Entonces aquí está la muestra, estas muestras que decíamos, con las baldosas, con diálogos en papel, que es una muestra donde se le propone a los y las santafesines que se acerquen a leer algunas cartas de familiares con quienes estaban detenidos en ese momento. Entonces eso que tiene que ver con lo cotidiano, con la charla, bueno, un diálogo epistolar atravesado por las rejas y la tristeza que implicó justamente la última dictadura militar. La última dictadura militar. Ah, bueno, pará, sí. Y otro dato, el martes, la propuesta de lo que tiene que ver con el campo San Pedro. Mañana martes, es una actividad que tiene proyección del documental de lo que tuvo que ver con la investigación y sigue siendo el campo militar San Pedro, porque se sigue trabajando, las organizaciones siguen trabajando allí, y que la propuesta está pensada para los jóvenes. Es una propuesta hecha a la siesta, con documental y con integrante de las organizaciones para dialogar con los chicos de la secundaria. Entonces es para toda la santafesino que quiera sumarse, pero también en diálogo con los espacios educativos, porque las postas de las memorias es importante que haya yo estoy como redundando en la palabra diálogo, pero me parece que eso es lo que es fundamental. Intercambio. Ese es un diálogo, es un intercambio, es una manera de escuchar, proponer y generar nuevas preguntas a la generación en que vienen, ¿no? Nos pasó ahora con el Mundial, que los más pequeños empezaron a preguntar esto de los pibes de Malvinas, de quién no había que olvidarse, ¿no? Y eso es lo que propone, digamos, este tipo de espacios, ¿no? Ponerse a pensar y a dialogar con otras generaciones que pueden hacer otras preguntas y nos proponen activar la memoria y que sigue siendo una instancia colectiva. Y que practicar la memoria no sea algo serio, ni sea algo muy ceremonioso, ni solemne. Sí, es re interesante poder sacar la memoria de los espacios solemnes, o sea, muy respetuosos, pero no absolutamente respetuosos desde luego. Desde el homenaje a todas las personas que tienen algo para contar.
y que han sobrevivido y han recorrido estos 47 años y cómo los han recorrido, ¿no? Porque Santa Fe es uno de los lugares con muchísima militancia en derechos humanos y organizaciones que han estado a la altura de Buenos Aires y de muchísimos otros espacios, ¿no? Pero me parece súper interesante esto, ¿no? Cuando aparece la mirada sobre la memoria y que esa memoria no es, como decían ustedes, lo solemne. O es eso también, pero también es aquello que era de la diaria, que es de lo cotidiano, de las abuelas contando. Yo vengo de familia de ex detenidos, ex presos políticos, tengo mi familia desaparecidos, hemos podido recuperar, gracias al trabajo del equipo de antropología forense, restos de familiares que han sido asesinados y han estado desaparecidos, hay otros que todavía los seguimos buscando. Digo, mi abuela me contaba cosas a mí. Y yo las puedo contar porque mi abuela las contaba. Mi mamá puede contar cosas a mis hijos o sea, a sus nietos. Y entonces, esos son los diálogos que son súper interesantes para que la memoria siga transitando como debe ser, ¿no? Y estar activa. Te veo aquí que tenés en la mano la tarjeta de invitación de Tengo varias actividades. Tengo varias. Varias fotografías, Mirá varios postales. Qué linda gráfica. Muy linda. Una de ellas es Nosotras en Libertad, justamente. Nosotras en Libertad. Te referías, Vicky, a la historia de tu familia, a la historia de tu vida también. Absolutamente. He tenido la oportunidad de leer parte de Nosotras en Libertad y también de conversar con muchas de las mujeres que dan testimonio en ese libro y que, como decía al principio del programa, no hablan sobre lo que les pasó en Devoto, sino sobre todas las cosas, cómo fue salir de ahí y cómo fue volver a entramar, ¿no? Cómo fue volver a... Y eso también forma parte de lo que dejó la dictadura. Nos dejó mucha gente desaparecida, mucho terror, mucho miedo. Y que es súper actual, porque sí. hay una... Yo suelo contar una anécdota, ¿no? Donde uno como hijo de... Yo recuerdo en mi adolescencia no poder contar que era hija de militantes montoneros, por ejemplo. Porque los 90 estuvieron rasgados con una característica y una violencia hacia los hijos de... ¿no? Que era muy problemático y era muy doloroso. Gobierno indultador. Claro, y era muy doloroso. Entonces, digamos, la dictadura sigue entramando nuestras identidades. Sí, claro. Mi hijo, Tadeo, tiene 12 años y en su momento, cuando Estela de Carlotto recuperó a Guido, que es Ignacio Montoya, Guido en su momento era alguien que era como el nieto o el buscado por todos, ¿no? Tenía ese peso, esa fuerza, ¿no? Sí. Yo recuerdo en ese momento haber estado llorando toda la tarde y entonces poder transmitirle esa historia a mi hijo implicó incorporar en su identidad algo que va a nutrir y que va a ser y que va a seguir siendo. Porque la identidad es eso, ¿no? Todes nos construimos en las identidades, las que heredamos, las que transitamos y las que vamos forjando, claro. Uno es también lo que hace con lo que le enseñaron, con lo que aprendió, con la mochila que lleva y con lo que puede hacer con eso. Bueno, las mochilas eran complejas y después vinieron otros momentos donde las mochilas no eran tan complejas. Y donde no había que dar tantas explicaciones y donde se empezó a comprender que la identidad individual también era parte de eso colectivo, ¿no? Hasta los nombres están asociados con esa historia. Digamos, mi hermano se llama Salvador y yo me llamo Victoria. Claro. Y desde ahí podemos empezar en un entramado donde justamente nuestras historias están atravesadas con eso, ¿no? Victoria, estamos viviendo, ya muchas veces aquí lo analizamos a esto, pasamos 40 años de democracia, nos pusimos de acuerdo como sociedad que a eso no volvemos nunca más, que los desaparecidos son 30.000 y como que por lo menos tratamos de fortalecer ese consenso social. Sin embargo, hay una reacción todavía en un sector conservador de la sociedad frente a estas militancias y frente a estas luchas. Qué elegante decirle conservador. Qué elegante decirle conservador. Podemos decirlo de otra forma también. Me parece que se puede decir que son personas más reaccionarias en sus discursos, que sostienen todavía la teoría de los dos demonios, por ejemplo.
Y por eso me parece fundamental que estos espacios de memoria también sean espacios pedagógicos. ¿Coincidís con esta mirada? Coincido con esta mirada, que tiene que ver con lo que charlábamos recién y con la propuesta que hace el Centro Cultural Provincial. Digo, la cultura es algo que hacemos y que ponemos y que dialogamos como en distintos estratos y de distintas maneras. No es lo mismo si nosotros nos proponemos hacer un recupero de la memoria académica o un recupero de la memoria en términos forenses, digo porque ya que nombré el equipo de antropología forense, o en términos comunicacionales, o, digamos, hay un montón de lugares, y uno de los lugares que es muy importante tiene que ver con los diálogos con los que se suele decir con los que estás viniendo, pero no están viniendo, ya están. Nuestros niños y nuestras niñeces están para mostrarles que la historia, y acá sí voy a hacer uso de un lugar bastante común, la historia no la escriben solamente los que ganan. La historia la escribimos entre todos y que aparte se va escribiendo y va apareciendo, porque aquello que se intentó tapar, aquello que se intentó no cuidar, aquello que... Las chicas de nosotros en Libertad tienen una frase que usaban los carceleros que decían, de aquí van a salir, locas. No van a servir para nada, van a ser o muertas o locas, ¿no? Y entonces la reivindicación es esa, ¿no? Que hacen ellas. Nosotros salimos vivas, sobrevivimos y estamos súper sanas y divinas, y nosotras estamos en libertad, digamos. Este dato, o que los hijos estemos en los lugares que estemos, que seamos hacedores de políticas amorosas, desde la ternura, que no divulguemos la violencia, que propongamos que haya juicios y castigos con las garantías necesarias, implica otro discurso, implica otra memoria, implica ponerse a pensar desde un lugar absolutamente humano. Los discursos reaccionarios, no sé, encuentro en algún punto que ya Hannah Arendt, cuando habló del nazismo, salvó muchas cosas y nos hace repensar y repreguntarnos con respecto al origen del mal y por qué se busca la erradicación del otro en los términos que se busca, ¿no? La desaparición del otro en términos tan feroces. Creo que el mayor logro de todas estas mujeres y estos varones y estas diversidades también que han sobrevivido a la dictadura es seguir estando vivos y seguir contando la historia, y que los que vinimos después sostengamos con un orgullo y una amorosidad enorme todas esas historias también, porque no son propias y son del pueblo argentino y de América Latina, vale decirlo. Cierro con esto. Argentina no fue una burbuja donde pasó acá la dictadura. Hubo un plan sistemático de desaparición, exterminio de todo el cono sur. Fue un plan absolutamente trazado para toda la mirada latinoamericanista. Entonces, eso también lo podemos poner en diálogo y traerlo, porque hoy por hoy seguimos hablando de que en los bancos en Europa sucede cualquier cosa y tenemos un cimbronazo, porque hablamos más de dólar y de pesos. Esas son las herencias que nos ha dejado la dictadura, ¿no? Una economía dolarizada, mucho rencor, la sospecha sobre el otro, absoluta sin preguntarle al otro, el pedido de exterminio ante un desacuerdo. Eso no son bases de la democracia, son bases de un odio muy profundo, ¿no? Y la democracia, entonces, como contrapartida, nos enseñó, o mejor dicho, ya logró modificarnos totalmente, o todavía falta. Desde tu mirada, desde mi percepción absolutamente personal. Sí. Teniendo todo tu bagaje histórico, Vicky. Creo que la pregunta es absolutamente compleja en términos de que se han logrado muchas cosas, pero si lo pensamos en términos democráticos y de pensarnos en las libertades y del cuidado real entre las diferencias, más allá de la dictadura, ¿no? Sí, sí, Yo sí. me quedo como en esto, ¿no? En algún momento la generación de los 70 trajo una mirada sobre un nuevo mundo, un mundo equitativo para todos, una mirada donde estábamos todos integrados, donde las infancias y las crianzas eran conjuntas y las niñas, por ejemplo, serán de todos. Yo en un ejercicio es, por ejemplo, ir a una plaza, a ver si solamente cuidamos el hijo propio o también cuidamos de las infancias ajenas, por ejemplo. Está bueno recuperar estos elementos, esto de poder identificar al otro, el ver al otro. Ver a la otra edad
es algo que nos debemos y es algo que se planteaba, Jean-Paul Sartre lo planteaba, o sea, cuando decía el amor es posible, pero en esto... Y la década del 70 fue las militancias de los 70 fueron grandes reivindicadores de estas miradas sobre el amor, sobre la ternura, sobre el cuidado de uno, pero en contexto con el otro. Entonces me parece que es mucho más amplio, claro. En lo colectivo. Es mucho más amplio que pensarnos solamente en ese lugar. Entiendo que hemos ganado un montón, ojo, hemos ganado la democracia, hemos ganado los derechos, tenemos un montón. Somos, en el mundo, somos ejemplo de un montón de leyes maravillosas que garantizan un montón de libertades individuales y que por supuesto aportan a y derechos cívicos y sociales. Absolutamente. Fíjate que una de las cosas que planteabas, esto de compartir las crianzas, las infancias, compartir, tejer lazos, entrelazar, ser parte de un colectivo. Y hoy en día, por la crisis económica y por las circunstancias, por lo que dejó la pandemia, por un montón de circunstancias, y en contraposición con lo que fueron los 90, que los marcabas vos muy bien, que yo también lo viví, Sergio también lo vivió, fue una década bastante individualista en un montón de cuestiones. Hoy en día muchas mujeres también se unen y se entrelazan en la economía social. Hoy muchas mujeres se unen y se entrelazan para un proyecto colectivo en el barrio. Creo que también a lo largo del tiempo es como que la historia dio una vuelta y hoy estamos aprovechando esos valores que tenía lo que la dictadura quiso borrar. Contrario a lo que pueda parecer por mi discurso, soy una mujer bien esperanzada y que apuesto siempre a que, el relato también de las mujeres en construcciones colectivas es un relato histórico de la humanidad, ¿no? El entramado logrado por las mujeres en lo invisible, en las luchas, en las reivindicaciones. Y aún así, yo recuerdo, por ejemplo, el 2001, los clubes de trueques, chicos, arrancaron porque las mujeres empezaron a intercambiar morfis en los barrios, por ejemplo. Entonces, ahí hay una construcción colectiva en función de la urgencia y la emergencia que muestra otra cosa. No me gusta tanto esto de pensar en nuestros procesos históricos, donde los de Argentina, ¿no? Que vamos a las puntas y volvemos a las crisis y volvemos y volvemos. Digamos, estas inestabilidades a las que los argentinos estamos como muy acostumbrados. Sí. Entonces, soy absolutamente apuesto a que todos los días hacemos algo mejor. ¿Nos suceden cosas espantosas? Sí, nos suceden cosas espantosas. Pero siempre creo que hay cosas que se pueden hacer bien, desde lo pequeño hasta lo colectivo y lo magnánimo y aquello que genera historia. Desde lo sencillo es tratarnos bien cuando subimos al bondi. Sí, por ejemplo, hablabas de esta situación que está en el barrio Santa Rosa de Lima. Bueno, a ver, ¿qué resortes colectivos? Porque van a aparecer esos resortes colectivos en el barrio. Donde decir, bueno, ya el colectivo no entra más, bueno, ¿quién lleva a quién? Sí, ¿a dónde te acerco? ¿A dónde...? Y eso es una maravilla, pensar en esos lugares colaborativos y súper colectivos. Yo no creo que hemos perdido eso. Sí entiendo que nos falta un montón. Que sin ir más lejos, y que aparte nos caracterizamos por ser pesimistas, digamos. Nos encanta decir que está todo mal y que nos vamos al tacho. Sin ir más lejos, respecto a lo que estás diciendo y ubicándolo colectivamente y de forma militante también en Santa Rosa de Lima, hace poco tiempo, o hace pocos días, mejor dicho, dábamos cuenta lamentablemente de la muerte o el fallecimiento de Ana María Salgado. Nombre relacionado a la militancia, a lo colectivo, a Santa Rosa de Lima. Entonces, en eso que decías, Ana era un ejemplo de eso, estamos en esta situación adversa, ¿qué hacemos para cambiarlo? Pero esto está bueno que estás diciendo. Ana era un ejemplo, en una población de 30.000 personas. Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿Quiénes son todas las personas atrás de Ana? Los engranajes colectivos son así, es uno que encabeza y tenés unos 38 atrás de esa persona que es simplemente un rostro que porque se anima, porque es más, porque le salen mejor las palabras, te dirían en el barrio, vos que hablas bien, anda vos. Y termina siendo el rostro de una estructura colectiva maravillosa que muchas veces sin querer invisibilizamos. Pensando en que, y si tenemos algo, los 45 millones de argentinites que somos, es que tenemos la posibilidad de reinventarnos todo el tiempo. No estamos hablando del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, un 24 de marzo, porque un iluminado se le cayó
que había que poner ese día, sino justamente... O por hacer un feriado. Bien, o por hacer un feriado. Justamente vos lo decías, por la puja histórica de un montón de espacios, y eso es territorial. Eso es una gran red y eso es un gran valor que tenemos como santafesinos, como argentinos, y hay que saber verlo, porque este es el otro dato. En el mundo somos ejemplo de todas estas luchas colectivas. Entonces, el pañuelo blanco es el ejemplo. El pañuelo blanco, el pañuelo naranja, el pañuelo verde. O sea, hay un montón de pañuelos que hemos exportado, pero porque hemos sido un montón los que hemos estado detrás de esa persona simbólica. Ojo, no estoy quitando ningún valor a las personas simbólicas que nos posicionan y nos dan muchísima esperanza y energía. Pero también lo hacemos cada uno, cada día que nos levantamos y decidimos abrazar un determinado objetivo. En este caso, el Centro Cultural Provincial abraza la memoria colectiva desde lo cultural, desde pensarnos en las narrativas culturales, por eso las muestras, por eso los audiovisuales, por eso las fotografías, por eso también las proyecciones y el diálogo que se va a dar mañana en el marco de lo de San Pedro, y por eso el jueves, con un libro maravilloso de Nosotras en Libertad, de más de 700 ex detenidas políticas de Villa Devoto que se animaron en pandemia a contar qué fue lo que les pasó después que salieron. Allí vamos a estar. Claro que sí, porque María Luisa Lely, Sí, eso mismo, claro. ¿De quiénes va a estar? Vos va a estar ahí. María Luisa Lely, Julia Porta, Victoria Estefano, Victoria Bordas, vamos a formar parte de la mesa que va a presentar el libro, que es una obra realmente muy amorosa. Me parece que esa es la palabra. Junto a Claudia Chamudis también. Sí, Claudia Chamudis y va a haber música en vivo. Bueno. Completo. Esto es el jueves. Esto es el jueves. ¿Querés ver la programación completa? Tenés que entrar a la página web o a las redes sociales del Centro Cultural Provincial. Que ya empiezan hoy mismo. Que empiezan hoy mismo a las 19:30 en el hall con la inauguración de las muestras Baldosas por la Memoria, Volverás a plantar tu voz y diálogos en papel, relacionado justamente con lo que mencionaba Victoria acerca del diálogo epistolar que tenían familiares y víctimas durante la última dictadura militar. Nos encantó charlar de esto. Sí. No tenemos más tiempo porque así somos en los medios, no tenemos más tiempo. Le agradecemos infinitamente a Victoria que se haya acercado a compartir todas estas vivencias y estas reflexiones, y están invitados obviamente a las actividades. Gracias, Vicky. Un placer, insisto, la memoria es eso que hacemos todos los días para después poder ser contada. Gracias.